creo que la mayoría lo conoce, después se va a presentar por sí solo. Va a hablar sobre las fichas que se utilizaron en las minas en la República Argentina. Así que con un fuerte aplauso le quiero dar la bienvenida. Soy contador público, vivo en la ciudad de Tandil. Tandil es un tema muy especial, muy particular en el ámbito de lo que es la minería, y por eso muchas de las cosas que van a ver acá tienen que ver con mi ciudad. Si bien soy nacido en Bahía Blanca, he adoptado la ciudad de Tandil como mi ciudad y donde nacieron mis hijos. Soy profesor universitario, profesor titular de práctica profesional, investigador del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, numismático fanático. Mi primer colección fueron las fichas, precisamente, y después fui ampliando otros horizontes, pasando por las monedas potosinas, las queridas monedas patrias, las medallas masónicas, la República Subperuana, a la cual tengo muchísimo aprecio, y ahora estoy incursionando en lo que se llama el lado oscuro de la numismática, que es la numismática antigua, y gracias a los amigos de Adventus, aprendiendo día a día un poquito más sobre los tetradracmas de la Grecia. Pero bueno, hoy me toca hablar sobre lo primero que yo desarrollé, investigué, y que Tandil en particular, su centro numismático, se ha destacado históricamente, es el desarrollo en el tema de las fichas. Por eso no puedo dejar de mencionar, si pasa esto, como antecedentes personales del trabajo, es que el Centro Numismático de la Sierra del Tandil tiene un boletín electrónico, se llama El Correo de las Carteras, que aproximadamente cada 2 meses se emite vía electrónica, y la mayoría de sus contenidos tienen que ver con los estudios sobre fichas. Con el profesor Hansen, Ricardo Hansen, también cofundador del Centro Numismático, en el año 2010 decidimos recopilar todo lo que habíamos investigado sobre fichas, adicionarle el estudio de lo que es los antecedentes históricos y sociales de las fichas en Argentina, y terminó en una publicación que se presentó al premio Coco Derman, que ganó ese premio de FENIMA en el año 2012, y ahí tienen la tapa del libro. Lamentablemente ese es el libro que está agotado de la colección de los Coco Derman. Insistentemente el comité directivo de FENIMA viene diciendo cuándo van a hacer la segunda edición. Es un proyecto, seguramente lo haremos en algún momento. Lamentablemente por problemas laborales míos no me puedo poner a trabajar en eso, pero la mayoría de ese libro ya está escrito, o sea que en cualquier momento va a aparecer, para más que nada a los que les interesa el tema de fichas, poder tener nuevo material para el estudio de las mismas. A mí me gusta particularmente, por ser investigador, por ser profesor universitario, y disculpen eso, insistir como si fuera una relación docente-alumno, es que me gusta hablar de determinado tema, pero también me gusta exponer cuál es la metodología que uno usa para investigar, porque a alguien le puede servir. Muchas veces nosotros le decimos a los más jóvenes del centro numismático: escribí sobre algo, aportá. Si no, somos siempre los mismos los que publicamos. Y muchos dicen: pero yo tengo esta pieza o esta colección de piezas y no sé cómo encarar, cómo empezar a escribir sobre algo. Entonces nosotros de alguna manera lo que tenemos que decir, como tenemos algo más de experiencia, es: bueno, esto me pasó a mí, me resultó, esto puede ser un camino, hay otros, obviamente, pero bueno, básicamente una investigación parte de preguntas de investigación, y para entender la historia que envolvió a estas piezas, uno debería decir el primer por qué. Hablamos de, por ejemplo, de Sonumia, que es parte de la numismática que estudia justamente los medios de pago privados, entre otras cosas. El cuándo, o sea, entender en qué momento de la historia aparece la ficha y después vuelve y va a desaparecer de la historia. Lamentablemente la mayoría de ellas se van a perder. Muchas de ellas están guardadas en cajas, guardadas desconocidas,
Por eso habitualmente siempre aparece alguna ficha nueva. Esto es distinto a la numismática pura, porque uno sabe qué tipo de moneda se acuñó, qué tipo de billete se emitió, pero en fichas nadie tiene la certeza de cuántas hubo y qué valores se circularon. Entonces esto es como una caja de Pandora, siempre aparece algo nuevo que de alguna manera incentiva a seguir avanzando en el estudio de las piezas. ¿Cómo se evidencia? En Tandil vive todavía un historiador muy conocido llamado Bonario, que escribió la historia de las canteras de Tandil. Él fue el único que conoce de la propia boca de los últimos canteristas vivos qué piezas circularon en las canteras y cómo se utilizaban. Porque como no hubo nada escrito de esto, solo de boca de los últimos sobrevivientes de esa época podemos entender qué eran las fichas y para qué se usaban. Pero él nunca había visto un documento que dijera o hablara de fichas. Hasta que nosotros hace unos 10 años, por cosas inesperadas, Ricardo en ese momento trabajaba en un banco, en Tandil, hoy está jubilado del banco, pero viene a la caja una persona con un apellido conocido en el ámbito de las canteras que se llama Papini, que era uno de los dueños, por supuesto, un tataranieto de esos Papini, se presenta a cobrar un cheque. Ricardo dice: Papini, ¿ustedes tienen que ver con la cantera que había en Cerro Leones? Sí, era mi bisabuelo. ¿Y tienen alguna documentación? Sí, tenemos todos los libros de la cantera en casa. Entonces, gracias a la amabilidad de la familia, pudimos acceder a los libros de la cantera y por primera vez, yo les voy a mostrar una hoja ahora de uno de esos libros, muestra cómo asentaban el pago de las fichas a los obreros en ese momento. ¿Y dónde circularon? Yo les voy a mostrar algunos ámbitos geográficos de Argentina donde circularon, con algunas particularidades, y obviamente les voy a mostrar, si no me equivoco la cuenta, son 80 piezas de las casi 200 que se conocen en el ámbito de la minería en la República Argentina. Pero ya les dije, esto es una caja de Pandora. Cada tanto aparece alguna. De hecho, uno de los numismáticos acá de la zona, Collarini, descubrió hace muy poco 3 piezas de las salinas de Anzoátegui, que publicó justamente en nuestro correo de las canteras su artículo. Y hoy les voy a presentar las piezas. Bueno, acá ven, eso es parte de la tapa de nuestro libro, un cúmulo de piezas. Esa foto lo que hicimos es tirar sobre una mesa nuestras colecciones. Por supuesto, acá hay de minería, de esquila, de las forestales. Hay una serie de piezas, incluso del telégrafo, distintas actividades, porque las fichas se utilizaron prácticamente en absolutamente todas las actividades, privadas y públicas. Además de la circulación de vales, como en este caso de la salina de Anzoátegui. Pero bueno, ¿cómo es la historia? ¿Qué antecedentes hay? ¿Por qué aparece la ficha? ¿Y por qué uno no tiene esa explicación? Quizás había una connivencia entre lo que es el poder político y el poder económico, porque aparecen leyes prohibiendo la circulación de fichas, pero a la vez hay, por un lado, el veto de la ley y por el otro, la falta de represión a los patrones en ese momento por parte del gobierno en el uso y el abuso de la ficha. Fichas hay 3 tipos, o 4. Básicamente la ficha de salario, que estaba indicada en pesos o en centavos básicamente. En los primeros tiempos todas las fichas eran en centavos. Había fichas ración, o sea, equivalían a, por ejemplo, la entrega de 1 kilo de carne, 2 kilos o 5 kilos de carne, entrega de algún otro tipo de producto en proveeduría. La proveeduría no era cualquier proveeduría, era la del establecimiento. Y la particularidad que tiene es que estos centros productores de piedra estaban muy distantes de los centros poblados.
Por lo tanto, el pago de dineros de circulación legal hubiera sido prácticamente imposible su uso, porque la gente no podía acceder al centro urbano para gastarlo. Entonces había una especie de paternalismo donde el patrón protegía al empleado, el empleado que básicamente era inmigrante. La mayoría de los canteristas de Tandil eran yugoslavos, eran españoles, montenegrinos, hablaban sus propios idiomas. Las canteras crearon sus propias ciudades, lejos del ámbito urbano, por lo tanto no había acceso, no había posibilidad de acceso. Por supuesto, los famosos turcos mercachifles que llevaban ropa y vendían, pretendían ingresar al ámbito de la cantera y las guardias armadas, los canteristas, siempre los sacaban corriendo. Por supuesto, esa ficha se cambiaba exclusivamente en la proveeduría al precio que el patrón ponía al producto, que siempre eran muy elevados respecto del precio del producto en las ciudades. Pero ¿qué pasaba en esa época? Hay un informe muy importante que al que le interese entender cómo funcionaba la ficha o cómo era el abuso de parte de los empleadores en esa época, de los obreros, en las diferentes actividades, recomiendo la lectura del informe sobre el estado de las clases obreras que escribió el ingeniero Vialé Macé en 1904. Una obra de 2 tomos, atrapante, porque va contando, mientras él se va trasladando a diferentes lugares del país, qué encuentra en determinada actividad. Pasa por las estancias, por las canteras, por los obrajes forestales, por los ingenios azucareros, por los yerbatales. Y se va encontrando que hay excepciones, hay empresas que realmente protegen a los empleados, que les dan buenas raciones de comida, y otras que eran un abuso al punto que la gente vivía en chozas sin ningún tipo de normas de higiene, ni ningún respeto a la jornada laboral. Empieza a aparecer normativa que tiene que ver con la protección del trabajador. Por supuesto, las olas inmigratorias habían traído también a los anarquistas. Entonces había muchas publicaciones como esta, El Comunista, o como la Tribuna Libertaria, donde de alguna manera fogoneaban la formación de sindicatos y la lucha contra los patrones por el abuso en las distintas actividades. Hay un dato importante que es el antecedente a la famosa Confederación General del Trabajo, que es la FORA, que en 1901 se va a constituir para de alguna manera nuclear toda esa protesta sindical en contra de los abusos. Estaba destinada a aquel que generara disturbios. O sea, cualquier persona que se levantara en contra de sus patrones era considerado un disturbio contra la comunidad y por lo tanto se decretaba automáticamente su expulsión del país. Año 1902. Año 1907 aparece recién la primera ley de protección del trabajo de mujeres y los menores, que eran habituales en estos ámbitos. La organización del Departamento Nacional del Trabajo nace recién en 1912. La Caja de Jubilaciones en el año 1921. Y la Jornada Legal de Trabajo recién va a aparecer en el año 1929. Prácticamente ya la ficha no se usaba en ese año. O sea, toda la época, desde 1870 a 1930, que es con el auge del uso de la ficha en Argentina, y no solamente en Argentina, en diferentes partes del mundo también, no tuvo una respuesta por parte del gobierno de turno para la protección de los trabajadores. Destaco esta ley, Pago Nacional de Moneda en Salarios y Sueldos de Obreros y Empleados, que recién va a aparecer en 1923, a pesar de que había un dictamen previo. Pero ¿qué pasó? El 30 de octubre se sanciona la ley, el 3 de noviembre se veta la ley. ¡Qué casualidad! Era la única norma que prohibía el uso de fichas para pagar a los obreros y automáticamente es vetada y por supuesto no rige para el ámbito privado. Ahí tienen una foto de un documento, esto es foto, el documento original yo nunca pude acceder, es quizás el único que queda
en la época de la gran huelga de Tandil del año 1908, donde todos los canteristas se elevaron en contra, o pusieron sus gritos en contra de los patrones, entre ellos Conti, quizás el más conocido, por sus fichas con la figura de la piedra movediza. ¿Cómo se prueba documentalmente que existió la ficha? Esto es lo que yo les contaba. Papini, Juan Papini, fue uno de los patrones de las canteras de la zona de Tandil, precisamente lo que se llama Cerro Leones. Está a unos 15 kilómetros de Tandil. Tiene hoy su propio mini ciudad, pero ahí vivieron casi 8.000 canteristas trabajando en diferentes frentes de cantera. Uno de los primeros que apareció fue Juan Papini. Acá pueden ver piezas en valor 10 centavos y 50 centavos. Había diferentes tipos de valores también. Pero acá aparece una hoja, está fechada en diciembre de 1907, el nombre del canterista se llamaba Bautista Santoni, y aquí aparece cómo le pagaban. Dinero, porque en alguna oportunidad también se le entregó dinero de circulación legal, hace los últimos años, no los primeros. Pero también aparece la palabra plecas. ¿Qué significa plecas? Significa ficha en yugoslavo. El uso en Tandil de la ficha se la reconocía con la palabra pleca. O sea, si ustedes van a Tandil y hablan con los viejos, no pidan o digan monedas de las canteras o plecas. Entonces van a entender qué es lo que están buscando. Y fíjense, en la proveeduría se le pagaba con fichas, con dinero, entregando un colchón, comida, o sea, se le iba pagando no solamente con dinero de circulación legal o dinero privado, sino además se le entregaban objetos. Recuerden que estas personas vivían excluidas dentro de este lugar, esta mini ciudad, lejos del ámbito urbano. Solamente en casos extraordinarios de enfermedad podía acceder un carro de la ciudad y llevarse al enfermo al hospital o cuando iban directamente al cementerio. No había otra posibilidad. Los nacimientos eran dentro de la cantera misma y de vez en cuando en algunas canteras se permitía el acceso de un médico que atendía pagado por el empleador. Eso era muy extraño. En el caso de la cantera de Conti sucedía. Y a su vez, dentro de la cantera había fondas donde esta especie de segundos dueños de la cantera lo que hacían era recibir las plecas que cambiaban por dinero de circulación legal al patrón. Pero la primera prueba que aparece concreta de la escritura sobre el pago con dinero no legal en fichas aparece justamente en estos documentos. Entonces, es una hoja de un libro completo usado en la cantera Papini en el año 1907. En el caso de la esquila, yo tuve oportunidad, y de hecho la familia me lo regaló, un libro que utilizó la estancia de la Raburú, cerca de Necochea, donde pagaban con vales de papel. Todo este cordón, el afloramiento rocoso más antiguo que existe en el mundo. Esto se replica en Australia solamente. Y Tandil, que está ubicado aquí en negrito, tiene diferentes lugares donde hubo frentes de cantera. Lo que yo les voy a mostrar ahora son algunos casos en lo que hace a Olavarría, la cantera del Cerro Sotuyo, en el caso de Balcarce, y después vamos a hablar de Tandil en algunos casos. Y después nos vamos a trasladar a otras provincias para que vean también que hay otros ejemplos. Y se caracteriza por ser la comunidad más antigua de alemanes que hay en Argentina. O sea, para que tengan una idea, no solamente es un destino turístico en la historia de las canteras, sino además un destino turístico en lo que hace a la historia de los alemanes en la República. Por eso nacen habitualmente fiestas ahí. Cada uno tenía diferentes especialidades. Se clasificaban en 15 especialidades.
Cada cuerpo de picapedreros tenía un cortador, se dedicaban a cortar roca, otros que se dedicaban se llama refrendador, que es de alisar la roca, para luego que venga una persona como este señor, que se lo llamaba adoquinero, que lo que era de cortar la piedra en adoquines. Y había otra especialidad que eran los cordoneros, los que fabricaban los cordones de calle que hoy vemos en las distintas ciudades. Bueno, este trabajo que parece, para nosotros nos llevaría, para mí llevaría un año, por ejemplo, cortar esa piedra y hacer adoquines, ellos lo hacían en 15 a 20 minutos. Porque tenían la particularidad de detectar la veta en la piedra, saber dónde golpear. El golpe en la veta es un corte como si fuera con un bisturí. Por eso vemos que hay adoquines perfectos y hay adoquines que están imperfectos. Entonces eso hace la calidad. Había adoquines de primera calidad y adoquines de segunda calidad. Y depende de la dureza de la roca y de la facilidad con la cual se cortaba la piedra. Bueno, justamente estas personas, de las cuales hoy en Tandil existe una escuela que enseña a los oficios de los viejos picapedreros, e incluso están los famosos artistas que hacen sus obras a partir de una roca y la convierten en una obra de arte. Eso por suerte no se ha perdido. Acá lo que tienen es muestra de cómo la roca era marcada para luego ser cortada. Solamente se usaba la dinamita para romper los grandes pedazos de roca, pero después venía un ejército de picapedreros y convertían todo eso en material de venta. Era muy poco lo que se perdía. La mayoría eran cordones, eran adoquines de diferentes calidades y también rocas pedidas especialmente para adornar o embellecer los frentes de edificios. El auge de las canteras en Tandil se da justamente por el centenario de la República, donde se va a embellecer Buenos Aires y donde la mayoría de las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires van a embellecer sus calles. Van a convertir sus calles de tierra en adoquines, en calles adoquinadas. Acá tienen todas las piezas que circularon en el Cerro Sotuyo. Fíjense, ahí está la referencia, ustedes ingresan a la villa, 1878, primer asentamiento alemán en Argentina. Hoy la cantera es esto, no está explotada hoy. La mayoría de las canteras que voy a mostrar no están explotadas, están en estado de abandono. Y aparte, la concepción de la minería hoy es la piedra molida. O sea, no hay trabajo artesanal. Toda la piedra va a una máquina y depende del tipo de piedra, del grosor de la piedra que se necesita, es la cantidad de veces que pasa por la máquina. Es la única diferencia, la gran diferencia. Balcarce. Balcarce se destaca por esta cantera que se llama Los Pinos. Por supuesto abandonada desde la década del 70. Balcarce no está acá en la foto aérea, este es el pueblito de Los Pinos. Ya Balcarce está como más allá, donde pasa la ruta 226, que va de Tandil a Mar del Plata. Pero es un destino interesante de ver porque circuló en su momento estas piezas que no son pagos de salarios, son fichas de control de producción. No están indicadas en centavos ni en pesos, simplemente son control de producción. La teoría, porque no hay, obviamente en esto no hay nada escrito, como siempre pasa, la teoría es que el número corresponde al frente de cantera que se está explotando. ¿Cómo se explota un frente de cantera? Se define dónde está la piedra de calidad a cortar. Se instala una vía de COVID rápidamente. Hay un cuerpo se llama vieros o arreglavías que se dedican a instalar estas vías que son movibles para llevar las zorras hasta el pie de la cantera. Se hace la explosión, se tira la piedra más grande y después el resto viene el ejército del picapedreros y convierten todo eso en material vendible. Ese material se carga en zorras y se lleva al lugar donde se cargaba habitualmente los grandes carros, o en el caso de Tandil, se abrieron 4 líneas de ferrocarril especiales para cada uno de estos frentes de cantera importantes. Había uno en Cerro Leones, había uno en
la movediza, uno en la cantera San Luis y otro en la cantera León. O sea, después del año 1883 que nace el ferrocarril en Tandil, es el auge de la piedra, justamente de explotación de piedra, y se crean 4 especiales líneas ferroviarias que llegaban al centro del ferroviario de Tandil desde las diferentes camiones. Entonces eso rápidamente iban a Buenos Aires. Pregunta más. Vos decís que abandonada, pero ¿de quién son los terrenos que se van un día? Los terrenos pertenecen a los antiguos dueños, la mayoría de las canteras terminan en quiebras, muchas tienen dueños que las adquirieron por remates, lo desconozco quién es el dueño actual de Los Pinos. Esta pared tiene 120 metros de altura, o sea, lo que falta acá es piedra que fue a parar o al puerto, porque la cantera de Los Pinos abastecía el puerto de Mar del Plata, la construcción del puerto de Mar del Plata y la construcción del puerto de Necochea. O sea, todas estas grandes moles de piedra que ustedes ven en las escolleras salieron de acá. Además abastecieron de cordones y de adoquines. Se van y listo, Se van. Entonces, ¿qué pasa? Hoy hay toda una movida, de hecho en Tandil tuvieron que cerrar las canteras que están cerca de la ciudad, una movida de protección de las sierras, porque justamente había algunas que estaban tan cerca de la ciudad, no en su construcción histórica original, estaban lejos de la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad se fue extendiendo, fue creciendo, y de golpe teníamos que las casas que estaban más cerca de las canteras recibían los cascotes cuando hacían las explosiones. Entonces eso terminó por cerrar todas las canteras. Hoy todas las canteras de Tandil que están cerca de la ciudad están cerradas por ley provincial, que hubo toda una movida de años para cómo se resarcía toda esa actividad. Y así es que nacen otras canteras. Hoy si viajan, por ejemplo, de Tandil a Necochea, van a pasar por la ruta 227, un pueblito que llaman Apaleufú. Hoy hay una cantera ahí cuando hace años no existía. ¿Por qué? Porque está en el medio del campo y porque justamente una de las empresas que fue cerrada en Tandil abrió, compró ese predio que era inexplotado sobre una piedra y hoy está produciendo piedra desde la Apaleufú. Con el nuevo sistema, por supuesto. Nadie vende los terrenos, no sirve para nada. Sí. Las abandonadas. Sí. Los terrenos quedan ahí. Quedan. Cantera Cerro Leones. ¿Por qué se llamó Cerro Leones? Por el famoso león que está acá, que lamentablemente terminó en adoquines. El que conoce Tandil sabe que existía la piedra movediza y que existe el centinela, una piedra que está parada en la punta de un risco, que uno dice cómo apareció, cómo no se cayó. No se cayó porque el dueño de la cantera, que está abajo, justamente todo lo de abajo no es un risco, es una cantera, impidió que la volaran, porque está marcado donde pusieron los barrenos para hacer las talladas. Si van, acuérdense, vayan a ver, los barrenos están marcados. La cantera Cerro Leones tuvo muchos frentes de cantera, muchos patrones diferentes. Cosini, Sebastopol, Vaso Aguirre, o sea, cada patrón tenía sus propias monedas privadas, todas acuñadas, la mayoría de ellas en Buenos Aires. Son de Bellagambe Rossi, Orsali, Varés, bueno, las casas acuñadoras conocidas de este tipo de piezas. Esta es la cantera de Conti. Conti construyó su casa, que hoy todavía está, lamentablemente abandonada y cubierta de vegetación, copia de lo que era la casa de su padre en Italia. Toda construida en piedra, paredes de 40 centímetros de piedra, y su mujer, desde la ventana, fue la única testigo de cuando volaron la piedra movediza. Pues todos dicen que la piedra movediza se cayó, en realidad la piedra movediza la volaron los canteristas anarquistas en protesta por una matanza que había habido unos meses antes. Está probado. Estas son las piezas, como les decía, la piedra movediza como símbolo de la cantera de Conti. Acá tiene una foto de época sacada la semana siguiente de la caída de la piedra movediza. Lo que se ve allá es el barrio o la ciudad de los picapedreros. Casas de chapa que tenían la fonda correspondiente, acá tienen más,
Esto es una foto hoy. La piedra movediza sigue yaciendo ahí, muerta. Hoy tiene una réplica, bastante de mal gusto para mí, opinión personal. Y supuestamente en esta zona es donde estaban ubicadas todas las casas de los canteristas. Si ustedes recorren esto, no van a encontrar absolutamente nada, excepto la vía que pasa oculta por debajo de la tierra, que todavía se puede ver. Y allá empieza a aparecer la ciudad de Tandil actual. 29 de febrero de la Se cayó el 29 de febrero de 1912, un mes y medio antes que se hundiera el Titanic, que fue el 15 de abril de 1912. Acá tienen otras imágenes de la cantera, ven las casas de los obreros. Los obreros, había casas para casados y casas para solteros, y había una fonda donde se les daba de comer a los canteristas todos los días. Obviamente había que pagar, y lo pagaban con las mismas fichas que recibían de sus patrones. Acá tiene una imagen rara, yo no pude ver hasta ahora, nunca en Tandil, una zorra de estas, aunque sea en el museo. Han desaparecido, se ve que las han vendido todas como chatarra, y lamentablemente no quedó ninguna para exhibición. Y este explosor apareció en el depósito de un amigo, me lo prestó para la foto. Es el explosor que usaban para las conexiones eléctricas y hacer estallar la dinamita para que caigan las piedras. Sí. ¿Cómo se deberá la contraseña, el resello sobre la ficha? Desconocido. La contraseña puede ser aplicada por los mismos patrones o la ficha utilizada en otra explotación y por lo tanto la contraseña usada en ese sentido. Como no está escrito en ningún lado, es imposible saber la contraseña a qué pertenece. Juan Basso también tenía cantera en la movediza, y acá tienen diferentes. Rosselló también tenían sus propias monedas. Acá pueden ver lo que les decía, la vía donde iba la zorra, que se corría a gusto, y la producción de adoquines para cargar en zorras. Esto es la producción de una mañana, por ejemplo. Acá no hay 4 meses de producción, acá hay una mañana solamente de producción. Esto se libera, se carga la zorra y se vuelve a producir nuevamente. La jornada laboral era de sol a sol. No había jornada laboral, no había vacaciones, no había el subsidio por nacimiento, no había absolutamente nada. Esto era, tenías que bancarte, por decirlo de alguna manera, esta forma de trabajo, y estos hombres realmente eran muy fuertes. Hombres grandes, fuertes, vestían algunas ropas así, estos eran italianos. Los yugoslavos eran más formales, hasta usaban zapatos y sacos para trabajar, pero todos eran, entre sí eran muy compañeros. Y cada tanto, cuando el sindicato fogoneaba, esto es a partir de 1906, marchaban hacia el pueblo, hacia el centro de la ciudad de Tandil, que era muy chiquita en ese momento, y debajo de sus cabanchas, las cabanchas eran una especie de sobretodos pesados que usaban para el frío, ellos debajo de las cabanchas llevaban los cartuchos de dinamita para disuadir a la policía que pretendía de alguna manera poner en orden. ¿Tenía libre acceso a entrar y salir de la mina? No. La cantera no tenía libre acceso. No. O sea, ellos no podían salir. No, una vez que entrabas no salías. Pero se juntaban 100, andaban. No, cuando te venían 100 yugoslavos de eso con la... Te puedo asegurar que hay fotos de eso, hay fotos de las marchas que hacían en la ciudad, todos le tenían miedo. Bueno, esta es la cantera Toneta, que era un cerro completo y hoy es una cava, o sea, todo desapareció, y acá están las fichas que circuló. Toneta es especial para mi compañero Ricardo Hansen porque el abuelo trabajó en la cantera Toneta y justamente él tenía toda la serie completa de fichas, cosa que Mariano no, te falta alguna pieza de esa. En 1908 yo les dije, ¿tengo que cerrar? Bueno, voy a apurarme. En 1908 en Tandil lo que sucede es la gran huelga, 11 meses de huelga, no hubo producción de piedra. ¿Qué pasó? Fue una huelga pero de parte de los patrones, se llama lockout. O sea, los patrones impiden el ingreso de los trabajadores. ¿Qué hicieron los trabajadores?
se arreglaron por cuenta propia. Muchos de ellos viajaron a Uruguay, fueron a trabajar a las canteras que están en la zona de Colonia, y muchos de ellos también se fueron a trabajar a las canteras de piedra blanca que están en Mar del Plata, o hicieron frentes de cantera propios en la zona que se llama La Aurora o Cordón de los Libertarios. Es donde está hoy esta piedra que les dije, el Centinela, a unos 4 kilómetros de la ciudad de Tandil. Toda esa sierra tenía esta característica, todas llenas de piedra. Hoy la gran mayoría desapareció. Estas quedaron, pero la gran mayoría desapareció porque todas fueron cortadas a adoquines y cordones. Y la particularidad que vivían en casas de chapa en las grandes canteras, pero acá se hicieron las casas de piedra. Por eso hoy pueden unos recorridos turísticos de Tandil ir a conocer en el Cordón de los Libertarios las pocas casas de piedra que quedaron de los canteristas. Y por supuesto también circularon sus propias fichas. Entonces, si bien estaban en contra del sistema, los patroncitos, como se llamaban, usaron también sus propias fichas. Acá tienen otras, e incluso tenían sus propios avisos en los diarios. Cantera de la tinta, y ahí venden mármoles, granitos. O sea, esto es sacado de un diario, El Eco, de 1909. La cantera de Vicuña, luego posteriormente fue cantera de Albión. Lamentablemente esta cantera es una de las que se cerró hace unos años, la que estaba más cerca de la ciudad, y tiene una producción importante de circulación de fichas, por supuesto extremadamente raras. Estas sí, quizás sean más conocidas. La cantera de Albión circuló fichas en fichas de pago de salarios y fichas de control de producción. Acá ven 150 adoquines, todas acuñadas en aluminio. También, por supuesto, con la propaganda de los diarios. Cantera de la Blanca lo mismo, esto estaba en el mismo cerro de Albión. Sus dueños eran Vaso y Rivière, un francés, y acá tienen el ejemplo de cómo marcaban los centavos, con comas. Y acá está la pieza de $1. Cantera San Luis, que se dedicaba prácticamente a la decoración de edificios, por lo tanto hay mucho trabajo en rocas especiales cortadas a medida para la construcción de diferentes bancos o diferentes instituciones públicas de Buenos Aires. También usó el pago de fichas a sus obreros. Y voy a mostrar 4 ejemplos para salir de Tandil, que son más interesantes en lo que hace a circulación de fichas. Una es la mina de Concarán, o mina Los Cóndores en Concarán, provincia de San Luis, donde la producción era el tungsteno a 400 metros de profundidad. Acá tiene la entrada a las minas, y el pago se hacía a través de estas piezas que suponemos fueron acuñadas en Alemania, porque no responden a ningún formato utilizado en las acuñaciones de Buenos Aires. Además, el dueño era Hansa, que justamente eran capitales alemanes. El segundo caso son las salinas de Cabo Blanco. Hoy día lo único que queda en pie son estas casas y el famoso faro de Cabo Blanco que viene del fondo. Estas salinas que hoy no están explotadas, el señor Parmigiani, que era el dueño, circuló fichas conocidas de 5, 10 y 20. Suponemos que hay otros valores también. Para que sepan, la ficha de 20 única conocida está pegada en el libro de visitantes del faro, así que si llega a faltar, yo sé quiénes están acá, o sea, cualquiera de ustedes puede ser sospechoso. ¿Dónde queda el faro? La provincia de Santa Cruz está muy alejado, realmente muy lejos de las rutas, pero es un lugar espectacular. Ya vamos ahí. Sospechoso número 1 de eso. Más cerca de acá, Salinas de Anzoátegui, provincia de La Pampa,
cerca de Río Colorado. Estas fotos las tomé yo, todavía está el establecimiento, vende sal. La entrada justamente es Fortunato Anzotti y también marcada la reja de ingreso al establecimiento. Este cartel yo pasé el mes pasado y desapareció, estaba en la ruta. Por lo menos podía ver que había sido fundado en 1916, pero estas fichas circularon antes de 1916. Se conocían las fichas de una vagoneta, de 5 y de 50, y Sergio Cocciarini hace un par de meses consiguió estas extrañas fichas hermosas del valor 10, 50 y 100 vagonetas de sal. Muy interesante, aparte de un tamaño de 35 milímetros, una pieza más que interesante. Todas acuñadas en bronce. La mina de Famatina, y acá se va a emocionar Mariano, porque hablar de Famatina para él es lo máximo. No solamente conocemos las hermosísimas piezas acuñadas por ahí de oro y plata, sino además circularon fichas en cobre. Quiero el vale, si alguien lo conoce, me interesa. Ese vale, yo tengo una foto nomás, desconozco quién lo tiene. Pertenece a la empresa Almonacid y Parchapé, que era una fundición que trabajaba con el material que bajaba de la mina. La mina está a 5.000 metros de altura y a muchos kilómetros de Chilecito, y circuló para el uso del pago de sus obreros estas fichas de cobre. La última pieza conocida, yo desconocía, la consiguió Mariano, que es la ficha de $1 de esta serie. Pero esto no termina acá. En realidad hay otros emprendimientos y otros más que no están acá. Mina Loma Blanca de San Luis, tiene las minas de Castaño de San Juan, la cantera de Pini de Tandil, la volatera de Triunvirato de Jujuy, o las minas de Leoncito de San Juan, o la Compañía Internacional del Bórax de Jujuy. Como ejemplos, todas estas tienen a su vez series de diferentes valores que circularon para pago de salarios, que son todas piezas de pago de salarios de sus obreros. Este sistema termina desapareciendo justamente por la imposición de las leyes nacionales de prohibición específica del uso de la ficha. Además, muchas de estas empresas terminan su actividad porque ya no tenía sentido seguir produciendo cordones y adoquines. Eso se reemplazó con el asfalto, y ya no había presupuesto del Estado para embellecer edificios públicos. Por lo tanto, la actividad fue decayendo y hoy es prácticamente una actividad artesanal, y exclusivamente producción de material de minería para construcción, piedra molida en polvo o en mayor cantidad, en mayor tamaño, pero todo para destinado a la construcción. Nada más, espero que hayan disfrutado un poco de esta pieza.